Eh, venga, voy por la parte de resiliencia. Venga, empiezo con definiciones. Voy a coger la pluma para poder marcar cosas. Vale. A ver, la resiliencia, por definición, en cuanto a física y química, define la capacidad del acero para recuperar su forma inicial a pesar de los golpes que pueda recibir y a pesar de los esfuerzos que se pueda hacer para deformarlo, ¿vale? Bueno, supongo que sabéis todo más o menos en qué consiste el concepto de resiliencia, pero fijaos de dónde procede, ¿no? Y es como esa capacidad que tenía el acero para volver a su posición original, ¿no? Voy comentando más. Fue este autor en el 75 quien acuñó este término aplicado a las ciencias sociales, ya no solo en cuanto a física y química. Ciencias sociales, lo que implicaba y el origen de partida de todo este estudio, habla mucho sobre pues, niños que viven en situaciones de pobreza, de entornos de delincuencia y después no reproducen esos patrones, no reproducen esos resultados y tienen una vida, vamos a llamarlo entre comillas, normal, ¿vale? Entonces aquí es cuando, en base a estos estudios, cuando se acuña este término a las ciencias sociales, ¿no? Y se define como la capacidad de tener éxito de un modo aceptable, quiere decir, un modo aceptable para la sociedad sería, imagínate estos niños que se crían en entornos de delincuencia, ¿no? Con padres delincuentes, etcétera. Pues eso significa, de este modo aceptable para la sociedad en el que no hay más delincuencia, ¿no? A pesar del estrés vivido o a pesar de la adversidad que estaba viviendo, que implica normalmente un grave riesgo a que vuelva a reproducir esos resultados negativos, ¿no? Además, él se define como un proceso de competitividad. Competitividad no por competición, ¿vale? Todo esto son traducciones, sino por desarrollar competencias, ¿vale? Sino porque voy a desarrollar competencias para que la persona se adapte positivamente hacia situaciones adversas. Vale, y después este autor, John Bowlby, el que más desarrolló este término, ¿vale? Y como voy resumiendo aquí, resumo un poco lo que iba diciendo. Pues se toma de la resistencia de los materiales que se doblan sin romperse para recuperar la situación o forma original. Por ejemplo, un arco que se dobla para lanzar una flecha, los juncos bajo la fuerza del viento, etc. Esto sería cuando un sujeto o grupo es capaz de hacerlo, se dice que tiene una resiliencia adecuada y puede sobreponerse a contratiempos. O incluso, no recuerdo qué pone aquí, no sé si a salir más fortalecido aún, ¿vale? Vale, pues justo una situación, es la situación que tenemos ahora, situación de adversidades, ¿vale? Venga, pues sigo comentando. Dice, la resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad. Desde la neurociencia se considera que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a situaciones de estrés, soportando mejor la presión, justo lo que está ocurriendo ahora. Y esto le permite, esto es muy importante, esto sería una de las características de la resiliencia, que ahora después voy a poner 15 factores o 15, sí serían 15 factores, 15 competencias que he desarrollado yo para sacar resiliencia. Esto sería una de ellas, le permite una sensación de control. Y no tanto de control porque quiero controlarlo todo, ¿vale? Más una sensación de control interno, importante, ¿eh? Frente a los acontecimientos y mayor capacidad, por supuesto, para afrontar retos. Esta capacidad de resistencia se prueba en situaciones de estrés, por ejemplo, por la situación que estamos viviendo todos. Y podría decirse que la resiliencia es la entereza más allá de la resistencia. Es la capacidad de sobreponerse a un estímulo adverso. Fíjate, no solo de sobrellevar, y te lo cambio aquí, no solo de sobrevivir, porque aquí todo el mundo, entre comillas, en fin, es que no se lo lleve por delante el coronavirus. Todo el mundo va a sobrevivir a la cuarentena. Pero una cosa es sobrevivir, que simplemente esperas que llegue mediados de mayo para que esto pase, sino de sobreponerme ante esto. Lo que quiere decir es que de aquí salgo fortalecido e implica que, por supuesto, saco aprendizaje de todo esto. Vale, voy a parar un segundo la presentación porque he escuchado un clink y no sé si hay alguien que se quiere incorporar. Un segundo. Vale, sí, era una persona que se quería incorporar. Vale, continúo. Vale, continúo con la resiliencia. En definitiva, fíjate la definición, ¿vale? Me quedo mucho con esta definición. Es un proceso... Ay, que he perdido la pluma, la voy a recuperar. ¿Dónde está la pluma?
Es un proceso dinámico, ¿vale? Esto es una parte importante, lo que significa, y para mí esto es fundamental. Es un proceso, ¿vale? Lo que quiere decir, no es algo innato. La persona no nace con resiliencia, la persona desarrolla resiliencia y además dentro de un proceso, ¿vale? Que tiene como resultado la adaptación positiva en un contexto de gran adversidad, por ejemplo. Pues el contexto de gran adversidad, pues directamente de donde vienen estos estudios, pobreza, campos de concentración, delincuencia, drogodependencia, maltrato, abuso, o a que vamos ahora, desempleo, crisis económica, confinamiento, etcétera. Entonces, el proceso, el contexto de adversidad lo tenemos. Adaptación positiva hace referencia a que el individuo llega a alcanzar expectativas sociales asociadas a una etapa de desarrollo y cuando en esta etapa no ha tenido signos de desajuste. Esto es mucho de la definición literal. Os traduzco lo que significa esto, ¿vale? Esto significaría que imagínate el chaval que nace en un contexto de delincuencia y de drogodependencia o de maltrato, etcétera. Entonces llega a una etapa de desarrollo de manera adecuada y sin que haya tenido signos de desajuste, decir sin que se drogue, es decir, sin que robe, es decir, sin que maltrate. ¿Vale? Para traducir esto, me voy a esta parte. Obtiene resultados contrarios a los esperados, dado su punto de partida. Y me quedo mucho con esto y os llevaría mucho a esta expresión, ¿vale? ¿En qué consistiría esa adaptación positiva? A que al final obtengo resultados contrarios a los que se esperaba, dado el punto de partida en el que, valga redundancia, partía. En el que parto, imagínate, de desempleo, pero con una situación distinta. O en el que parto, en el que me llevo un mes y medio sin ingresos en mi empresa y consigo otros resultados distintos. Aquí es donde viene la resiliencia fuerte. O incluso parto desde que comencé el confinamiento, como mogollón de problemas de ansiedad, subida, bajada, etcétera, y fíjate hasta dónde llego, ¿vale? Entonces, ya no, esto no quiere decir la resiliencia que mantengo de manera lineal, mi estabilidad emocional, sino que voy más allá, ¿vale? Esto es un paso añadido. Y por supuesto es un proceso dinámico, esto es súper importante, ¿vale? En el que hacen referencia, pues, interacción entre multitud de factores de riesgo y factores resilientes. Me quedo con esta parte, ¿vale? Porque todo lo demás, pues bueno, viene mucho de la definición literal de resiliencia. Factores de riesgo, es decir, pues aquí hay factores de riesgo, pues desde que me puedan contagiar y el miedo al contagio, etcétera, o factores de riesgo como la crisis laboral, económica que va a haber, o incluso factores de riesgo como la influencia de las cargas emocionales de otras personas, cargas emocionales de otros, esos serían los factores de riesgo que me van a llevar a que no sea resiliente. Y por supuesto, factores resilientes, que eso es lo que vamos a ver ahora después. ¿Vale? Vale, estos procesos resilientes, ¿vale? Dice, gracias a la experiencia y aprendizaje de las personas, hemos podido ver y experimentar el cambio de la palabra resiliencia a un proceso resiliente. Y esta parte me encanta porque para mí todo lo que tiene que ver con la psicología es un proceso. Esto es debido a que no se considera como una capacidad, ¿vale? Sino como un proceso que engloba multitud de factores. Y ahora voy a poner bastante de los factores, ¿vale? Cuando una persona está pasando por una situación extrema o delicada, influye la familia, el entorno, la situación económica, amistades y, como no, y aquí voy a poner mucho el foco, la misma persona. Y vamos a poner el foco en los factores resilientes que corresponden a ti mismo, ¿vale? Es por esto que nunca hablamos de la capacidad de una persona, sino de una consecución de sucesos en el cual intervienen varias personas y elementos para conseguir salir reforzados de esa situación. Fíjate lo que te digo, ¿vale? En la resiliencia, este proceso resiliente, lo que implica es que salga reforzado. No es que lo lleve bien, no es que, bueno, es que a mí no me afectó mucho, no, no. Para la resiliencia quiere decir que es algo reforzado, quiere decir que hay un antes y un después con respecto a la cuarentena, en el que yo salgo reforzado de esta situación y por lo tanto aprendo de ello. Pues bueno, esta persona lo que está llevando a cabo es un proceso resiliente. Y bueno, os he seleccionado esta temática porque bueno, yo veo que viene al caso totalmente. Vale, entonces tenemos estas tres variables, vamos a llamarlo, ¿vale? Por una parte, situación de gran adversidad, la tenemos. Por otra parte, la adaptación positiva. La adaptación positiva sería realmente el resultado, ¿vale? El que yo voy buscando conseguir dentro de esta situación de adversidad. Y por otra parte, pues tenemos ese proceso dinámico entre factores de riesgos y mis propios factores resilientes.
Esto es lo que me va a llevar a esa resiliencia y lo que significaría a ese proceso resiliente. ¿Vale? Ahora ya sabes, ¿dónde tengo que poner el foco? Pues la situación de gran adversidad lo tenemos y la adaptación positiva realmente es lo que voy buscando, es el resultado de toda esta figura que yo os pongo aquí, donde tengo que poner el foco y donde está la clave es en estos factores resilientes que me lleven a hacer una adecuada gestión de los factores de riesgo que vienen muy determinados por esta situación de gran adversidad. Y la suma de esto, pues evidentemente hará que me lleve a esa adaptación positiva. ¿Vale? Vale, entonces como decía, situación de gran adversidad, pues la tenemos. Adaptación positiva, pues el resultado que estamos buscando, pues sería consecuencia de aplicar esos procesos resilientes. Y este proceso dinámico, pues como te decía, pues, aquí es donde tenemos que poner el foco, aquí está donde está la clave. Factores de riesgo, pues tenemos emocionales, estrés, ansiedad, pensamiento negativo, apatía, evasión, postergar, falta de hábito, locus de control externo, que sería la fuente externa de autoestima, todo el foco fuera, falta de compromiso, falta de constancia, baja autoestima, etcétera. Y también factores sociales y económicos. Por ejemplo, sociales, influencia de personas o grupos tóxicos. Aquí me voy mucho a la cantidad de gente que nada más que está criticando, hablando mal, todo lo mal que se hace, esto es un desastre, no sé, no sé cuánto. Que de hecho he visto algún vídeo que lo llaman no sé si lo llaman algo así, el capitán a posteriori. Esto lo encanta, el capitán a posteriori es el que una vez que ha pasado, pues sabía lo que había que hacer. Pues claro, pues todos sabríamos lo que habría que hacer. Que hay decisiones que seguramente no comparta, pues por supuesto, yo tampoco las comparto, desde el principio no las comparto, pero no estoy seguro que yo en esa situación no hubiera actuado distinto, pues no, o sea, no tengo tan claro, en fin, un poco de humildad, ¿no? En fin, excesiva información negativa de todo lo que está ocurriendo, esto va a ser lo peor, no sé cuánto, amenaza a situación de desempleo o directamente ya hay situación de desempleo, falta de liquidez, aumento de la deuda, etcétera. Pues estos son todos los factores de riesgo. Y ahora, donde tengo que poner el foco es en los factores resilientes. Me voy a ellos. Estos factores resilientes, pues os he puesto 15, ¿vale? He puesto en esta primera diapositiva los 9 que ya hemos trabajado y después la siguiente, pues algunos que ya estamos trabajando. Importantísimo este primero, ¿vale? Sensación de control. Esto es lo que en psicología se llama el locus de control interno y que en la formación que os hemos dado de inteligencia emocional es lo que llamamos poner el foco en mí, para que todo el mundo lo entienda, ¿vale? Ese locus de control interno significa, y te lo resumo en esta frase súper interesante y potenciadora y poderosa, que si va a suceder será por mí. Es decir, la sensación de que, no tanto de que controlo la situación, ¿vale? Sino que tengo las riendas de mí mismo dentro de esa situación. Evidentemente, esto enlaza mucho con un enfoque proactivo, que para mí lo que significa es que puedo actuar sobre la situación, puedo decidir sobre la situación, puedo decidir cómo afrontarla, puedo decidir cómo sentirme, puedo decidir qué hacer ante la situación. Entonces, todo eso implica que el locus de control es interno. No estoy a expensas de decisiones ajenas, de lo que va a venir, de lo que va a ocurrir. No, es el escenario. Incluso el escenario tiene incertidumbre. Pero yo decido actuar sobre esa incertidumbre y yo decido cómo enfocarlo y qué voy a hacer sobre esa incertidumbre. ¿Vale? Este es el locus de control interno. Creo que todo el mundo entiende. Si no, después cuando termine me preguntáis, ¿vale? Otro punto, para mí súper importante, nivel alto de compromiso y nivel bajo de expectativas. Esto me lleva mucho al éxito. Nivel bajo de compromiso quiere decir, pues bueno, los que habéis pasado por la IA ya sabéis, si me voy del nivel 1 a nivel 10, que aquí estaba el pase lo que pase, pues me voy a que yo voy a estar muy comprometido con lo que quiero conseguir, con mis tareas, con mi objetivo, etcétera, etcétera. Y nivel bajo de expectativa es, no estoy esperando el resultado, estoy muy, muy enfocado en el proceso. Esto sería nivel bajo de compromiso y las expectativas tendría que quitarla y el foco tendría que estar en el proceso, no en el resultado. Esto me lleva a una clave muy importante de éxito y lo que me lleva es que yo continúe. Que ya he conseguido muchas cosas, genial. Que no las consigo, no pasa nada. Porque el objetivo no es conseguir cosas. El objetivo es el proceso. Y el objetivo es todo lo que yo voy a ir desarrollando por el camino. Esto es súper importante. Dentro de la resiliencia es súper importante en general. Otro factor clave, flexibilidad.
manteniendo, por supuesto, un nivel alto de compromiso. Lo que quiere decir es que estoy enfocado en el para qué estoy haciendo esto y te vuelvo a incidir. Este para qué me iría también mucho al proceso. No estoy enfocado en el cómo tiene que salir exactamente y que la estrategia que yo estoy utilizando para relanzar mi puesto de trabajo, mi empresa, sea la que funcione, o mi estrategia para solucionar tal problema sea la que funcione. Me da igual el cómo. Ya sabéis, evidentemente siempre lo decimos en coaching, que sea ecológico, que esto no haga daño a nadie. Pero no pongo el foco en el cómo, pongo el foco en el para qué lo estoy haciendo. Y por supuesto, esto me lleva directamente al proceso. Importante, factor 4. Me relaciono con personas resilientes y hago un matiz aquí, ¿vale? Con esto anulo directamente un factor de riesgo, que era la influencia de personas tóxicas. Me relaciono con personas resilientes o si estas personas no tienen una actitud resiliente, lo que hago es que la reenfoco hacia una actitud mucho más resiliente o si no, marco límites. Eso también es súper importante. Otro factor súper importante. Otro, tolerancia a la frustración. Y como te decía, esto también te lo relaciono a que estoy enfocado en el para qué y no en el cómo. Y en el que puede que los resultados que yo me había propuesto, pues no lleguen mañana, ni lleguen pasado, digamos, no llegan hasta yo que sé cuándo. Pero yo continúo enfocado en el proceso y soy capaz de moverme en entornos de incertidumbre. Para todos los que habéis pasado por la vía del guerrero, tenéis que entender perfectamente lo que significa esto. Es decir, un entorno de incertidumbre es, no veo lo que está pasando, no sé lo que va a ocurrir, pero yo sigo enfocado y sigo con lo que quiero conseguir y sigo dando los pasos que me había propuesto. Y pese a que vaya ciego ante los resultados que me pueda encontrar. Otro factor súper importante, resiliencia diaria, ¿vale? Y fíjate cómo te lo pongo, versus autoengaño. ¿Por qué te pongo esto de autoengaño? Porque sé que hay gente que en vez de, imagínate un día, como yo te decía, pues yo esta semana, no sé cuánto fue, ayer, antes de ayer, ¡buah! Castañazo de tristeza. La semana pasada también. Pues lo que podía hacer es, no, yo estoy bien, me autoengaño, me digo a mí mismo que estoy bien, que no pasa nada y me trago esa pelota emocional. Si me trago esa pelota emocional, estoy asegurando que después me vaya a dar un castañazo de ansiedad. Como trague cargas emocionales, después me va a dar ansiedad. Resiliencia diaria, para mí, ¿qué quiere decir? Es que ese día estoy mal y es como si fuera un día, entre comillas, en el que me he caído, un día en el que caigo. Pero es fundamental esa resiliencia diaria. Esto es un término que he acuñado yo directamente, ¿vale? En el que ese día me levanto, en el que estoy mal, pues bueno, lo expreso, hablo porque estoy mal y me reenfoco y puede que en 2 horas, pues de puta madre, que fue lo que me sucedió a mí, pues en 2 horas pues ya está, ya volví a estar enfocado y genial. Esto es súper importante, pero claro, para esto también hace falta pues cierta humildad emocional y también un nivel de conocimiento y de honestidad también súper importante, ¿vale? Otro factor clave, por supuesto, creatividad, ¿vale? Por supuesto, era momento de crear, de aportar algo distinto, de saber adaptarme a esta nueva situación. Esto es súper importante. Otro factor, el típico de resiliencia, confianza en mis capacidades. Esto al final se traduce, esto al final se traduce en confianza, pues ya lo sabes, en mí mismo. En el que sé que puedo, no sé cuándo, no sé cómo. De hecho, incluso me diría, mira, si yo sé que lo puedo hacer, ¿cuándo? Pues no tengo ni idea. ¿Cómo? Pues lo voy a hacer de esta manera, pero si no funciona, me da igual, lo cambio. Pero sigo teniendo mucho enfoque, mucha confianza en el para qué lo hago y tengo confianza en el que al final llego. Esto es fundamental. Y por supuesto, confianza de mis fortalezas y de mis limitaciones. Sé dónde están mis limitaciones para actuar sobre ellas y sé dónde están mis fortalezas para también agarrarme a ellas, para utilizarlas como muletas, para apoyarme, expandirlas y seguir hacia adelante. Estos son 9 factores que, bueno, a lo largo de todo lo que estamos trabajando en inteligencia emocional, de una manera u otra, esto ha salido, pero te lo recalco aquí. Y ahora te pongo otros 15 más, otros 6 más, ¿vale? Fíjate, estos 15 que yo te pongo, yo estaba buscando términos de resiliencia y aquí cada uno dice las características de resiliencia que le parece bien. De hecho, incluso por ahí leía de uno que ponía también que era muy importante la empatía. Pues sí, la empatía está bien, pero ¿qué tiene que ver con la resiliencia? En fin.
Total, que he pasado de todos los factores que ponían de distintos autores, y digo, mira, me voy a basar directamente en lo que significa la resiliencia y voy a ir colocando yo factores. Algunos coinciden con otros que he visto y otros son totalmente nuestros, de emociones. Entonces, os presento estos 9 más estos 6, que en teoría lo estamos trabajando. Súper importante, establecimiento de objetivos, que esto lo estábamos trabajando para toda la cuarentena y estábamos marcando objetivos por semana, por la semana 1, la 2, la 3, la 4, pues ya sabes, coloca objetivos hasta la semana 8, por lo menos. Saber aprovechar las oportunidades, pues bueno, esto ya lo estábamos trabajando desde el enfoque de las gafas proactivas que habíamos visto. ¿Vale? Otro tema súper importante, constancia, y también lo estamos trabajando a través de mantener hábitos y de las fuentes internas de autoestima. Otro factor súper importante de resiliencia, expresión emocional, de expresión emocional que lo enlazo con el que te hablaba antes de la resiliencia diaria, ¿vale? Entonces, ya sabes, también lo estábamos trabajando y esto es súper importante, ¿vale? Entonces, cuando tengo un momento de bajón y tal, como el que yo te decía antes, o tengo un pico y te lo marcaba, pues tengo un pico de ansiedad, o no, lo que tengo un pico de tristeza. Paso 1, muy importante, exprésalo, súper importante. El paso 2, una vez que lo exprese, debería venir un mínimo de aprendizaje, es decir, ¿por qué te sientes así? ¿Y qué me ha llevado a sentirme así? Y paso 3, ponte a hacer una acción contraria. Y si sumo todo esto, es donde me voy mucho a ese factor que te decía antes de resiliencia diaria para esos momentos de caída o esos momentos de bajón, ¿vale? Resiliencia diaria. Otro clave, ¿vale? Y eso también lo hablaba un poco al comienzo con Nuria. Refuerzo en cada paso que estoy consiguiendo, ¿vale? En vez de castigo por lo no conseguido, por lo que no he hecho hoy, por lo que me ha faltado por hacer, etcétera. Mucho cuidado con este metaprograma de PNL, de que me quedo con lo de menos. Entonces, esto sería mucho de quedarme con lo demás. Refuerzo en cada paso que estoy consiguiendo. Esto al final hace que mi motivación siga aumentando. Siga aumentando mi motivación y me sigo llenando de energía. Si no, el castigo por lo que no he conseguido, esto va a hacer que me pare. Que me pare. Y lo único que viene detrás de esto es, pues bueno, una parada. Y tras la parada, pues me va a venir un pico de ansiedad o un pico de tristeza. En fin. Y por supuesto, esto ya lo hemos visto también con temas de gafas proactivas, cambio culpa por responsabilidad, ¿vale? Y culpa de qué podía haber hecho yo distinto, si me siento culpable yo, y mucho cuidado con qué podía haber hecho distinto, cómo podía haber anticipado esto, etcétera, ¿vale? Lo dejo por aquí escrito, qué podía haber hecho distinto, o mucho con la culpa hacia otros, pues lo están haciendo mal por culpa de ellos, yo me siento así, 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 etcétera, etcétera, ¿vale? Cámbialo por responsabilidad. ¿Qué significa en este contexto? Que me adueño de la situación, que la incorporo, que la hago mía, que la acepto, que acepto este escenario y sobre el escenario que estoy teniendo, el escenario que me toca vivir ahora mismo, la historia es, ¿qué hago? ¿Qué opciones? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Vale? Estos serían unos 15 factores resilientes que os quería mostrar. ¿Vale? Vale, con esto termino la presentación. La calle. No podemos salir a la calle, vea. Tú menos. La calle. Que no, que nos tenemos que quedar aquí. La calle. Que no. La